si no recuerdo mal, el preámbulo del Código Penal ya lo dice, es para combatir grupos coercitivos de esa naturaleza, que se exceden en el control de la personalidad de sus miembros, aunque tengan fines lícitos, es decir, aunque sean para hacerles felices. A través de esas comisiones europeas, en el 84, 85, no me acuerdo, está por ahí el libro, y también el Parlamento Español del año 89, no recuerdo las fechas. Pero en ese momento estaba, digamos, aún iniciándose el estudio más o menos serio de la persona individual en ese psicológico, de estudios científicos. Porque hablamos, por ejemplo, de que solo podrían ser víctimas potenciales, sobre todo los menores de edad, las mujeres y las personas de tercera edad. En los últimos 20 años se ha demostrado que el 50% de las víctimas aproximadamente son personas con carrera y alto estatus económico. Porque son personas que, por decirlo brevemente, creen que no se les puede engañar. Como las estafas piramidales, por ejemplo, o ahora con los bitcoins, las criptomonedas, etcétera, etcétera. Esa sería un poco la respuesta, definitivamente. Y una segunda, el tema de los legionarios de Cristo y la pederastia, ¿te parece que encajaría aquí? Obviamente no hablamos de una secta, hablamos de una institución, digamos, más grande, más formal, más estructurada, ¿no? En esta ocasión no voy a agradecer la pregunta. Bueno, por ejemplo, la Iglesia Católica fue condenada, si no recuerdo mal, a $400 millones en el estado de Nueva York por cierto encubrimiento, o conociendo los obispos de abusos sexuales a menores durante cientos de décadas, ¿no? Pero pagó la Iglesia Católica $400 millones. La pregunta fundamental es, que no da tiempo a hablar de todo el contexto de lo que pueda, es evidentemente si hay en un grupo, digamos, religioso 10 abusadores sexuales, pues una responsabilidad penal individual. Si se han organizado, podría ser una reunión criminal, si ha sido una coautoría, pues una coautoría, ¿no? O coautoría y participación. Y eso no lleva a que la religión sea una organización criminal. Otra cosa es que ciertos grupos, como pasó por ejemplo en el caso, no recuerdo el nombre, pero era una iglesia fundamentalista mormona de Estados Unidos, que en el año 2018 se averiguó que su líder, ayudado por las madres de los menores, abusaba sexualmente tanto de menores de edad como mayores de edad, porque las madres llevaban a sus propios hijos a yacer por el mundo espiritual. Entonces la pregunta es si la religión es una organización criminal o la estructura es una organización criminal. Yo creo que en ese caso era la estructura de la organización criminal, no la religión. Hay que tener mucho cuidado. La pregunta fundamental es, ¿tenemos hoy en día organizaciones religiosas o psicoterapéuticas que tengan cierto germen similar al del nacionalsocialismo? Pues no me extrañaría, porque hay fanáticos en el mundo, hay organizaciones, hay narcos, hay de todo. El problema es que no se investiga. Se investigan 4 abusos sexuales churrusqueros, que es como hablar en España, es decir, 4 abusos sexuales que son los más, digamos, llamativos. ¿Por qué no se persigue a Joaquín Nassón García, líder de la Luz del Mundo y condenado a 16 años de prisión en el estado de California? ¿Por qué no se persigue en México? Todos lo sabemos, ¿no? Yo no lo voy a decir, pero todos lo sabemos. Entonces, hay una problemática. Con la Iglesia hemos topado, no hablo solo de la Iglesia Católica, sino que hay muchas veces que los líderes o sacerdotes o otros tipos de autoridades dentro de ciertas religiones se aprovechan del amparo de la libertad religiosa y de conciencia para que no se les investigue. Y las religiones tienen mucho poder. Eso es evidente. Pero lo que yo he manifestado a través de este libro, que es lo que recoge son todos, creo que casi todos los estudios científicos en psicología, sociología y criminología y en derecho penal,
problemática mundial. No solo de España, con el artículo que nos aplica, o de Francia, Luxemburgo o Bélgica, o de Estados Unidos, sino que es una problemática mundial. ¿Me permites una última? Obviamente no lo he leído, pero en el capítulo que dedicas a México, lo dices así, en conclusión: en México se refunde un tradicionalismo religioso. Quizá no esté en lo correcto si entiendo por tradicionalismo esta parte que se refiere a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, en las tradiciones, los usos y costumbres. Entonces, con este preámbulo, la pregunta sería si tú consideras que pudiera caer en este marco una categoría que se refiera a este tipo de prácticas que son parte de los usos y costumbres que todavía permanecen en algunas comunidades. Yo creo que esta es una magnífica pregunta y daría para mucho debate. Yo soy funcionista normativista de la escuela de Winter Jacobs, discípulo de un discípulo, y bueno, como decirlo ya en modo ya un poco más con cierta tranquilidad, un fanático de Niklas Luhmann. Entonces, como sociólogo, yo creo que inclusive no demasiado reconocido para lo que se tendría que reconocer, creador de la teoría del sistema, de los sistemas sociales, en donde en verdad México es un país donde la teoría funcionalista normativista yo creo que viene avalado. Es un país que avala esa teoría. ¿Por qué? Porque hay una diferenciación punitiva en cada estado federal, máxime en Chiapas, Oaxaca y en las comunidades indígenas y en las comunidades con uso de costumbres. La semana pasada iba a ir yo a Cheral, ahí en Michoacán, porque tenía cierto contacto, a verlo. La pregunta yo creo que es la siguiente: ¿tiene derecho, está fundamentado los usos de costumbres? Yo creo que sí, porque son sujetos embuidos en un sistema comunicativo, es decir, en un sistema, en un proceso de socialización diferente al de otras personas, porque México es una nación pues, multicultural, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, entiendo que tanto el concepto de víctima como el concepto de autor no es igual, no puede ser igual en ciertas comunidades indígenas o de uso de costumbres que en la Ciudad de México. No puede ser igual, ni la determinación punitiva. Dicho esto, también es cierto que tiene que existir cierto control, creo yo, porque puede haber cierto abuso. Hay un caso muy reciente, no sé ahora mismo en qué estado está, desde hace 2 semanas, en una comunidad, no recuerdo el nombre, he intentado memorizarla, pero comunidad en Jalisco, de uso de costumbres, que han expulsado a 20 testigos de Jehová, porque se han convertido a los testigos de Jehová. Es un caso que está tratando, creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también creo que ha llevado en parte a la Corte Suprema. Y lo que se estaba debatiendo, no sé cómo habrá quedado o tal, es si realmente estaban esta comunidad aplicando esa autoridad, digamos, esas tradiciones. O estaban realizando un abuso, una nueva reinterpretación por cierta misma inversión a la comunidad testigo de Jehová. Pues yo entiendo que eso hay que analizarlo y creo que se está analizando. Por tanto, hay muchos casos que habrá que analizar y, como decía, hay muchas víctimas que escuchar. Muchas gracias. El doctor Juan Manuel, luego la doctora Giovanni, y estoy de acuerdo. Doctor. Muy interesante, Carlos. En la parte de tu análisis hay algo dos figuras que no sabía cómo darle su tratamiento jurídico porque no soy jurista. O sea, la parte concreta, por ejemplo, la figura del consentimiento y la figura de la privacidad. Usualmente cuando conocemos casos de judicialización en contra de sectas, es cuando alguien ya está fuera de la parte de la organización. Y en ese sentido, bueno, tenemos estos casos inimaginables que pueden ser la parte concreta de Nexium, por ejemplo, la parte de Golden Gate, etcétera, etcétera. Y me gusta mucho esta alegoría que es de que son estructuras de alguna forma religiosas, de alguna forma
de un credo que tienen prácticas que pueden ir en contra de actividades lícitas. Entonces, en este sentido, lo que me causa la controversia, y aprovechando un poco de tu propuesta jurídica, las empresas hacen actividades que rayan lo ilícito y son reguladas por el Estado. Los partidos políticos pueden hacer actividades que rayan el ilícito y son regulados. Ahí lo que siempre hay es la fiscalización, en el ámbito concreto del ejercicio de recursos públicos, pero en el ámbito concreto de las sectas se vuelve muy complicado, porque usualmente surgen como organizaciones pequeñas que se van volviendo monstruos, y usualmente cuando ya son monstruos es cuando empiezan a generar estas problemáticas en contra del consentimiento, en contra de la privacidad, precisamente cuando su tamaño ya se empieza a visualizar de forma muy evidente por ciertos sectores sociales. Es cuando el Estado quiere decir, a ver, ¿qué es esto que se llama Nexium? ¿O qué es esto que se llama Golden Gate? Vamos a ver qué está pasando. Y ahí precisamente una religión, no creo que es una institución que tiene el ámbito de la privacidad muy bien estructurado. Que el Estado pueda inferir o interferir en esa dimensión es algo muy polémico. Y el tema del consentimiento, ¿qué pasa de esta secta mormona que tú decías? Si pasaba el tiempo y nadie confesaba o nadie pensaba que era incorrecto la práctica que se da dentro del credo. Ahí, por ejemplo, si tú manejas una propuesta dentro de tu jurisdicción y que sea algo súper polémico, de que los actores sectarios y religiosos pudieran ser objetos también de una supervisión del Estado. Aún saltando estas dos figuras, que se me hace algo muy polémico y provocador con las ideas que has estado vertiendo ahorita. Y me hiciste pensar. Pues sí. Y tienes toda la razón. Es decir, todo este debate en verdad incluso a las actividades coercitivas, pues se podría haber llamado relaciones coercitivas. Porque, por ejemplo, ahora yo estoy llevando un caso de España que se ha denominado el primer caso de criptosecta. Es decir, una empresa americana, online, que también vende cursos en México, que convence a los menores de edad y menores de edad de que solo a través de su metodología IM Mastery Academy o IM Markets Life, convence a los menores de que solo a través de su metodología se van a hacer ricos. Se lo garantiza. Y se ha hablado de las víctimas que no sabían lo que estaban haciendo. O sea, no porque vinieran a mí como abogado experto en eso, sino porque la propia prensa lo interpretó como una secta coercitiva. Porque estaban utilizando, se repartía a los menores de edad una forma de vender el producto porque hacían networking. Es un caso muy complejo, pero en definitiva tiene todos los tintes. Ahora mismo está en la Audiencia Nacional, que es uno de los tribunales más altos del territorio español, que enjuicia a organizaciones criminales, sin prejuicio de que la Audiencia Nacional en este caso se quiere quitar el caso y mandar un juzgado cualquiera, que no quiere llevar el caso porque es un marrón, por decirlo de alguna manera. Hay una cosa que has comentado, tenemos empresas que utilizan ya técnicas de personal inclusivo. Hay casos de los que se habla, por ejemplo, el caso Nexus, de autoayuda, de autoelevación, de autocrecimiento empresarial de éxito, donde al final no se hacía eso, sino únicamente abusar sexualmente de muchas mujeres, ¿no? Que además se les marcaba a fuego como esclavas, como ganado, como cosa. Finalmente Estados Unidos, que las cosas buenas que malas, pero en esas cosas entran a tope, como decimos en España. Y hay una cosa que hay que decir. La mayoría de grupos coercitivos son pequeños. Evidentemente conocemos o podemos pensar que esto o otro es un grupo coercitivo, cada uno tiene su propia opinión. Que vean Netflix, que vean televisión o lo que sea, sin nombrar ningún grupo. Pero la mayoría son pequeños. Por ejemplo, en España se estima que son unos 400 grupos. Un 1% de la población pertenece a un grupo coercitivo. Yo, por ejemplo, a lo mejor ahora estoy llevando entre 10 y 15 casos de grupos coercitivos. No sé si hubiera más abogados especializados, yo lo doy abasto. Y los colegas de Francia tampoco, y los de Bélgica tampoco lo dan abasto. También me preocupa el tema del coaching, es decir, esa cierta intromisión que habría que analizar también con la ciencia propia, el factor propio de la psicología, como el
¿cómo se dice en el derecho penal mexicano? De usurpación de funciones, ¿puede ser? Si no recuerdo mal. Sí, la usurpación de funciones. La usurpación de funciones, que también se habla del libro. Y por último, la última sugerencia, en verdad, todo esto es un tema de consentimiento. Al igual, muy similar de la violencia de género, como cuando se acepta cierto maltrato y un testigo, el vecino, lo denuncia, y por mucho que diga la mujer que no me ha pegado, si hay un testigo se puede condenar. Al igual que por ejemplo, una violación o agresión sexual, por mucho que la mujer lo niegue, si se le ha dado una paliza, un golpe en la cabeza, la deja inconsciente y la ha penetrado vaginalmente, sigue siendo una violación, por mucho que la mujer diga que no. Pues en este caso hay muchos casos que porque la víctima diga que no es una incapacitación, es decir, es un delito de coacciones. Otra cosa que tengamos pruebas, y ese es el problemón, ese es el problema, porque si la víctima no se le reconoce como víctima, pues nadie, la policía no va a querer entrar en el asunto, la fiscalía tampoco, los familiares se van a volver locos, acaban en depresión, y solo los casos normalmente en donde los familiares denuncian, tienen ciertos contactos de la policía y de la fiscalía, o la víctima sale porque ya se la ha expulsado, porque ha sido rebelde, o porque ya está sufriendo un trastorno psicológico, que también es cierto que se sufre más cuando sale por el choque con la realidad, es cuando se enganan los casos. Que se citan en el libro. Mi pregunta va a ser un poco más compleja, porque realmente, después de escuchar tanto, yo tenía una pregunta muy simple para mí. No, entiendo y asumo, y de hecho aplaudo que en la obra, según entiendo, estás proponiendo una multidisciplinaridad que ya se ve en Jurídicas con Enrique Cáceres Nieto. Cuando hacemos ciencia jurídica decimos, voy a tener una propuesta, por ejemplo la tuya, que es legislativa, y que va mucho en tu obra, que es lo que asumí, en que no voy a considerar nada más al derecho, no nada más, o incluso al derecho, no nada más al penal, sino al sociológico, a la sociología per se, a la psicología, a la psiquiatría, todo esto. Lo asumo y lo aplaudo. No obstante, tuve la oportunidad hace bastantes años, cuando apenas empezaba a litigar, de representar a muchos grupos de diferente índole, sobre todo de clase muy baja, de clase baja y clase media, que llegaba y te decía, ¿no? Es que fíjate que me engañaron, es que fíjate que me llevaron, es que fíjate que yo quise ir porque me convenció, pero al final no me gustó. O me quito dinero, o me quito mis tierras, porque eso es lo que te dicen, o abusó de mis hijos, porque me pidió mis hijos para, a cambio, lo que tú dices ahorita, eso se vive en México desde hace muchísimos años, es una realidad, y tú quieres ayudar como abogado. Y entonces, en aquellos años que era muy jovencita, llegaba al Ministerio Público, y el Ministerio Público, el primer tope que te encuentras es justo ese. No se van a aventar a llevar un asunto cuando la propia víctima te dice, yo quise, yo fui, yo accedí, yo entregué. Este tema del consentimiento creo que es realmente lo complejo. En la propuesta que tú formulas, ¿estás considerando, no sé, alguna adición, algún cambio, una transformación para que el elemento per se volitivo, el del consentimiento del que hablas, no influya en tratándose de sectas? Que dicho sea de paso, creo que un problema también generalizado es que entendemos sectas y luego en nuestra cabeza se va a religión, cuando en realidad sectas va mucho más allá de la religión, pero hay muchos temas. Ahorita has mencionado 4 ejemplos, son 1000 o más, ¿no? En el mundo. Entonces sí creo que sería muy bueno que nos dijeras, si ya lo estoy contemplando, bueno, leo el libro y me quedo callada, pero si no, que nos compartas, ¿no? Te agradezco la pregunta, la verdad es que es muy interesante cómo lo planteas, puesto que esa es la problemática de la prueba de si, típico caso como acabas de citar, la persona llega, mayor de edad, 40 años, han agradecido sexualmente de mí, el gurú. Usted consintió, sí, pero no sabía lo que hacía. Uy, ya empezamos mal. Sí, pero no quería. ¿Pero por qué no quería? No, es que me ha explicado así. Es que mi vida personal es en el chakra séptimo. ¿Sí? Si esto se explica así como la víctima se explica muchas veces, la víctima se explica como se explica los 10% jurídicos. Para ser un dictado es una legal. Jurídico, si puedes ser experto, mejor. El abogado no tiene que mentir, porque no puede mentir, no debe de mentir por ética profesional, y sin prueba y sin, digamos, evidencias, coger el caso así como así. ¿De acuerdo? Yo me apoyo en los psicólogos españoles, hay 3 o 4 muy buenos, y los consulto y llevo a las víctimas
porcentaje que no tiene por qué llevar un trastorno psicológico calificable como lesión psicológica. Pero sí, a través de esa escala de abuso psicológico, que está, digamos, internacionalmente, digamos, avalada dentro de esta especialidad, detectan si realmente tiene capacidad crítica y cómo se le ha ido incapacitando. Son temas tan complejos que, sinceramente lo digo, si los temas de violencia de género son de los más complejos, estos temas de violencia de género psicológica, durante 20 años, son complejísimos porque tienes que escuchar a la víctima en el despacho muchísimos días, muchísimas horas, etcétera. Estos son 10 veces más complejos. Hay ciertos casos, como el de la chica esta española que fue a Perú, que solo se entienden sin tener 85.000 WhatsApps. La policía española no lo hizo. No lo hizo. La peruana sí. Hay que ir también a ciertos sitios, hay que hacer trabajar a gente, porque son casos muy complejos, como ha sido y sigue siendo la violencia de género psicológica. Yo creo que con eso más o menos he contestado a la pregunta. Por favor. Bueno, aquí hablando sobre el tema del error y el engaño, hay una autora de Barcelona, Nuria Pastor, que es de la Universidad de Harvard, y es traductora también de un profesor alemán, Kinghäuser. Esta autora, Kinghäuser, maneja muy bien el tema de los delitos patrimoniales y cuestión del error. Y esta autora, siguiendo la postura de Kinghäuser, menciona que a determinar el error no es lo mismo una persona que tenga una preparación a una persona que no tenga nula preparación. Entonces, para determinar si realmente ese error es vencible, invencible, tendríamos que ver, digamos, la expectativa del contexto de la persona. Y ahí es donde finca esta autora, donde pudiéramos determinar que sí es delito porque esta persona no tiene la preparación suficiente para, digamos, disolver ese error que le dio ese engaño que está engatusándolo. El sujeto, el autor de atrás, inclusive prácticamente los delitos de fraude y los delitos patrimoniales muchas veces son de autor inmediato, donde la misma víctima entrega las cosas. Y de lado de que fue seducida, fue engañada, fue engatusada por ese sujeto. Pero también tenemos el deber, nosotros como sociedad o como personas, de, digamos, de derecho a informarnos. Pero tiene ese límite también de derecho a informarnos, porque si no tenemos la preparación y los accesos a un abogado, entonces es nula, digamos, vencer ese error, ese engaño. Y el tema probatorio, como siempre, todos los legisladores tenemos el mismo problema. Prácticamente, si hay aquí un fiscal, no se ve. Es que yo digo siempre a mis alumnos que también soy profesor, hay que picarles todo y lanzarlos en la boquita para que determinen que si es delito, porque de otra forma no vamos a avanzar. Claro. Bueno, Cara de preciso. no, como bebés. Si están de acuerdo, por último, para Sí, cerrar gracias. esta sesión de preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias. Primeramente, Carlos, te felicito por la obra. Tuve oportunidad de revisarla. Tiene todo el andamiaje epistemológico necesario para soportar la premisa en la que bases. Pero fíjate que primero te contaré algo, una experiencia a propósito del coaching que mencionas en el libro, que lo acabas de tocar. En mi paso por la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, llegó una solicitud de opinión técnica para saber si era posible instaurar o profesionalizar el coaching como una licenciatura. Entonces, evidentemente, rompe con la estructura que manejas de una postura ilícita, ¿no? Una postura de una secta, ¿no? Es decir, por el lado contrario, lo que intentan es normalizarla. Circunstancia que digo a título personal, no la veo como viable ni pertinente y emitir la opinión al respecto, pero solamente un comentario a ello. Y la pregunta que me surge muy interesante y que deriva en otra, Carlos, es ¿qué te motiva a denominar o intitular tu libro Las sectas criminales? Porque evidentemente, como lo dijo aquí la doctora, pues genera un impacto inmediato, una reflexión inmediata a un carácter religioso, un carácter ideológico, y cuando tú ya revisas el libro, pues ves que el carácter es
es mayormente amplio. Esa sería la primera pregunta, y derivado de esa, Carlos, la siguiente: ¿qué impacto ha generado esa enunciación en México? Ahora que has venido a presentar el libro, ¿qué te manifiestan las personas con las que te has presentado? Si generan empatía, rechazo, no sé, contradicción a la enunciación, que debo entenderla bajo esta supina ignorancia, tiene un carácter metodológico. Pero esa sería mi opinión, Carlos. Muchas felicidades. Gracias, querido Víctor, amigo, colega, aunque has llegado tarde. Pero estás aquí. Y además me haces falta que pregunte y yo me metes aquí en un volado de coaching y yo no sé qué decir, la verdad. No, el caso es el siguiente, nadie debe de estar en contra del coaching, nadie debe de estar en contra del coaching. Otra cosa es que ciertos coaches utilicen actos propios de la psicología para hundir a los asistentes en el auditorio, para luego subirlos y crearles un ataque emocional con el cual luego vender libros, que es un ataque psicológico. Estamos viendo especialmente en México, metan coaching abusos sexuales en México y encontrarán rápidamente varios casos. Eso por un lado. En verdad, como he dicho anteriormente, el libro no se debería haber llamado Sectas Criminales o Coercitivas, que también eso ya es problemático. El título es un título que todo el mundo entiende. Son sectas, y además es que son, si alguien tiene duda de que si las sectas per se son criminales, que sepa usted que tienen que ser también criminales y coercitivas y todo lo que sea. Si este es un título para llegar al público. Marketing, pero yo soy claro, esto no es un libro para los ciudadanos. Ojalá lo compren, lo lean, lo entiendan, investiguen por sí mismos, todo el mundo tiene capacidad para aprender. Esto es un libro para golpear a la sociedad, para bien y para mal, porque lo que me he encontrado, respondiéndote a tu última pregunta, respecto a este tour Luis Miguel que estoy haciendo de presentaciones, que de verdad estoy bastante fascinado, es que estoy encontrando mucha sorpresa en la gente, en sus expresiones, en verdad lo que está diciendo. Ese caso es verdad. Lo que vi en Netflix en el documental es verdad. Podría ser víctima de una secta. Estoy ahora en una secta. Eso es lo que me viene manifestando a algunas personas con las que he podido hablar. Y efectivamente, este es un libro que pretende crear una polémica y un debate social, jurídico y dogmático de la sociedad mexicana. Ni más ni menos. Ese es mi granito de arena a la sociedad. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que el objetivo de este intercambio de ideas se ha logrado. Yo, si me permites, y con esto cierro, me llevo algo que dices muy bien, derivado de todo esto que hemos estado discutiendo. Una iniciativa o una propuesta que tú traes con el fin de atender y de escuchar a las víctimas. Es decir, nuestro andamiaje jurídico mexicano, que yo diría es amplio, no es suficiente para entender las violencias en nuestro país, y esta es una nueva perspectiva que habrá que ahondar más. Doctor, muchísimas gracias, te aplaudimos, te agradecemos, te damos la bienvenida en México, y si todos están, y todas y todos están de acuerdo, para celebrarlo después de los aplausos, los invitamos a un brindis más adelante. Muchísimas gracias.